cordial bienvenida al evento de la capacitación del curso de control interno que está en la planificación del plan de adiestramiento del 2018. Le agradecemos la presencia a los directores, jefes, coordinadores, a la profesora Isalí, presidenta del Consejo Superior. El objetivo principal de esta actividad es fortalecer las actividades y procedimientos que se realizan de manera constante desde cada una de nuestras dependencias. Esta actividad va a estar dirigida por la licenciada Loralis Rodríguez, la abogada Rexy Flores y mi persona, Nervelis Díaz. Va a estar dirigida, básicamente, se va a basar en todo lo que es la fundamentación legal del control interno, cuáles son las pautas, cuáles son los modelos, hay una normativa nueva que rige la materia, se van a esbozar algunos conceptos, se les va a hacer una esquematización de cómo son los procedimientos en cuanto a determinación de responsabilidades y potestad investigativa, para que ustedes tengan un poco la idea. Y el objetivo principal de esta actividad es la comunicación, que se fortalezca la empatía y la comunicación entre lo que es la administración activa, como es el caso de ustedes, y el equipo de auditoría interna. A continuación, les dejo a la licenciada Loralis Rodríguez, que les va a dar, algunas definiciones importantes. Este tema, como es el control interno, tiene su base fundamental, su fundamentación legal desde la Constitución. En el artículo 287 y 289, el Poder Ejecutivo designa a la Contraloría General de la República como el órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, quien tiene con el objetivo de controlar, evaluar lo que son los ingresos y los gastos de la nación. También tenemos las normas, las providencias, reglamentos internos, reglamentos de la propia Contraloría General de la República, la LOA, la LOPA, en fin, yo creo que toda la normativa que rige lo que es la administración pública habla de lo que es el sistema de control interno. En cuanto a lo que es la Contraloría General de la República, en su artículo 4, define que es un sistema nacional de control fiscal. Y lo define como un conjunto de órganos, estructuras, procesos que integrados entre sí van a interactuar con el fin de coadyuvar todos dentro del sistema a lo que es el logro del objetivo de la administración pública en general. ¿Quiénes integran este Sistema Nacional de Control Fiscal? La Contraloría General de la República como órgano rector, Contralorías municipales, estadales, Contralorías de la Fuerza Armada Nacional, consejos comunales, comunas, máximas autoridades, Contralorías distritales, unidades de auditoría interna y la SUNAI. La SUNAI, como ya es de su conocimiento, es designada también por el Poder Ejecutivo como el órgano rector del sistema de control interno. ¿Cuáles son esas responsabilidades que tiene el sistema de control interno? Vamos aquí primero a definir lo que es el sistema de control interno o de qué se encarga el sistema de control interno. Él abarcará los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, así como la evaluación de programas y proyectos. Estará fundado en criterios de eficacia, eficiencia, economía, calidad de sus operaciones y estará sometida a pruebas selectivas de cumplimiento y exactitud. Será evaluado. La SUNAI es el órgano rector. ¿Cuál es su responsabilidad? Ejercer la coordinación, supervisión y orientación en materia de control interno en los órganos y entidades que conforman el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Administración Pública Nacional Central y Descentralizada. Dictar pautas en materia de control interno específicas por áreas administrativas, financieras, contables, presupuestarias. Velar por la idoneidad de los sistemas de control interno. También tiene la responsabilidad de capacitar a los funcionarios públicos en materia de control interno. Aquí esta interrogante que le voy a plantear a ustedes. ¿Qué queremos decir cuando utilizamos el término control? Para ya entrar en materia, ¿qué es control? Es una pregunta para todos. Un término que se le venga a la mente cuando yo les hable de control. El seguimiento. O sea,
Y yo me imagino, supongo que cada uno de esos términos ustedes los ponen en funcionamiento dentro de cada una de sus áreas, la ven a diario, porque eso es común, esos términos. Entonces yo aquí les traje otros, como es la comprobación, el seguimiento, la fiscalización, la supervisión, inspección y revisión. Cuando ustedes dentro de cada uno de sus procesos ponen en práctica cualquiera de estos términos o elementos, están controlando, ¿sí? No es necesario que pongamos que tengamos que estudiar a profundidad lo que es el control para decir que estamos implementando control. Simplemente con poner en práctica cualquiera uno de estos elementos, estamos controlando. Vamos a regresar, vamos a quedarnos aquí. En la actualidad, las organizaciones públicas y privadas están siendo conducidas por y hacia estándares de calidad más elevados. Crisis financiera, situación país, situación económica, avances tecnológicos. Ellas están obligando a las instituciones, a las empresas, a implementar sistemas de controles internos más eficientes y más eficaces. Es por ello que la administración pública, o en este caso la Contraloría General de la República, ha estado adoptando normativas internacionales, se ha estado actualizando en materia de control para estar a los niveles de esas exigencias que le exige la globalización, por decirlo de alguna manera. Por lo cual, ella, para ponerle un ejemplo, forma parte de esta institución, que es la INTOSAI. Es una organización internacional de las entidades fiscalizadoras superiores. Ella agrupa a todas estas entidades y la Contraloría, como una entidad fiscalizadora superior, forma parte de ella. Ha adoptado la guía para normas de control interno del sector público, directrices de la buena gobernanza, y las ha incorporado dentro de su marco normativo, como es las normas generales de control interno del 2016, que es la más reciente. Y cada una de ellas le da un concepto de lo que es el sistema de control interno. También el informe COSO, no sé si lo han escuchado, más adelante les voy a hablar de eso. Y la INTOSAI define al sistema de control interno como un proceso que es integral, dinámico y que se adapta constantemente a los cambios que afronta la organización. La gerencia y el personal de todo nivel tienen que estar involucrados en este proceso para enfrentarse a los riesgos y para dar seguridad razonable del logro de la misión de la institución y de los objetivos generales que tienen planteados cada organización. Por su parte, COSO es una comisión voluntaria constituida por representantes de 5 países o de organizaciones del sector privado en Estados Unidos. Se unieron para proporcionar liderazgo intelectual frente a 3 temas interrelacionados, que son la gestión del riesgo empresarial, la disuasión del fraude y el control interno. Esta organización ha emitido 3 informes, el último es de 2013. COSO también, las organizaciones son la Asociación Americana de Contabilidad, el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, Ejecutivos de Finanzas Internacional, Instituto de Auditores Internos y la Asociación Nacional de Contadores, que ahora es el Instituto de Contadores Administrativos. COSO también, dentro de su informe, también define el sistema de control interno como un proceso que es efectuado por el Consejo de Administración, la dirección, las máximas autoridades y es el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las 3 siguientes categorías: eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información financiera, cumplimiento de leyes y normativas aplicables en materia de control interno. Por su parte, las normas generales de control interno nuestras definen el control interno como un sistema que comprende el plan de organización, las políticas, normas, así como los métodos y procedimientos que van a ser adoptados por las instituciones para lo que es la autorización, el procesamiento, la clasificación, registro y verificación, evaluación y seguimiento, y seguridad de las operaciones y actividades atribuidas a los órganos y entes sujetos a esta normativa. Que esos órganos y entes son los que les mencioné anteriormente: máximas autoridades, Contraloría, Unidad de Auditoría Interna, en fin, todos los que forman parte de ese sistema. ¿Cuáles son los objetivos del control interno según lo que dice la norma?
asegurar el acatamiento de las normas y la obtención de la información administrativa, financiera y operativa para la toma de decisiones, salvaguardar los recursos y bienes públicos, promover la eficiencia de las operaciones, lograr el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la institución o de los organismos y garantizar razonablemente la rendición de cuentas. Y esta implantación de estos sistemas de control interno, por supuesto, lo van a realizar bajo unos principios, que son la eficacia, la justicia social, la legalidad, la economía, la eficiencia, transparencia y entre otros que dicta las normas generales de control interno. El control interno también cuando se va a implantar tiene que tener unas características muy específicas. Él debe ser aplicable, que abarque toda la organización, razonable, integral, integrado. Dentro de la estructura organizativa de la organización debe abarcar todo y cada uno de sus áreas, departamentos, etcétera. Y debe ser congruente. Entre otras características, es un proceso de actividades y tareas continuas, propio de las operaciones, no es un elemento aislado, es un proceso dinámico, capaz de obtener seguridad razonable del logro de los objetivos. La seguridad no es absoluta. Cuando hablamos del control interno para lo que es la mitigación de los riesgos, es lo que hace, mitigar los riesgos porque el riesgo siempre va a estar presente. Pero la implementación del sistema de control interno le va a permitir eso, llevarlos a niveles aceptables. Que de una u otra manera se puede esos tres elementos que se planteó la organización, la comisión de COSO, disuadir el fraude y llevar esos niveles de riesgo a los más bajos. ¿De quién es la responsabilidad del control interno? Dentro de la normativa, como ya les dije, habla de sus conceptos, sus características, de la manera de implementación, y también nos dice quiénes son los responsables de esa aplicación, implementación del sistema de control interno. Número 1, máximas autoridades jerárquicas de cada órgano o ente, de los niveles directivos y gerenciales, de todos los niveles, áreas involucradas en todos y cada uno de los procesos que influyen en el logro de los objetivos de la organización, y por supuesto de las unidades de auditoría interna como órganos de apoyo. ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? De las máximas autoridades es supervisar el establecimiento, administración y evaluación de los sistemas de control interno. En los niveles gerenciales de línea, los gerentes de línea de la organización, está la evaluación, seguimiento y control de los procesos en sus respectivas áreas de acción. De la Dirección de Auditoría Interna, apoyan, asesoran a las máximas autoridades jerárquicas, se forman una opinión sobre la adecuación y eficacia de esos sistemas de control interno que se van a aplicar. ¿Para qué? Ellos van a ser como un filtro. Una vez la máxima autoridad tenga el establecimiento de su sistema de control interno. Hasta aquí ese esbozo de lo que es el sistema de control interno, sus conceptos. Dentro de ese informe COSO, él se planteó ese sistema de control interno a través de unos componentes. Las normas generales de control interno lo adoptaron como estructura, pero es el mismo contenido. Si nos vamos a las normas, lo vamos a encontrar como la estructura del sistema del control interno y COSO como sus componentes. Son 5 componentes. Ellos van a estar dirigidos en función de los objetivos de la organización y de acuerdo a la estructura de la entidad. Ellos están relacionados entre sí y se derivan de la manera que la dirección dirige a la empresa. Están integrados en el proceso de dirección del logro de los objetivos. Es un proceso integrado en el que los componentes pueden y van a impactar en cualquier otro, no es un proceso lineal. Entonces, vamos a comenzar definiendo el primer componente o estructura del sistema de control interno. El ambiente de control. Esta es la base de todos los demás componentes de la estructura del sistema de control interno. Él agrupa un conjunto de factores o elementos
del entorno organizacional. Y como es la base, debe ser fortalecida por esa máxima autoridad que es el que es encargado del establecimiento del control interno. ¿Cuáles son esos elementos de los cuales se va a basar la máxima autoridad para implementar y establecer su sistema de control interno? La integridad, los valores éticos, las políticas, la planificación, los planes, programas y proyectos que se plantea la organización para el logro de sus objetivos. Ellos deben ir coordinados. La estructura organizativa debe estar bien definida, cuáles son sus niveles, para establecer políticas de administración de recursos humanos. Todas las personas que van a encargarse de lo que es el establecimiento del sistema de control interno, de su evaluación, deben poseer sólidos valores éticos. Deben tener conocimiento de cuáles son las políticas de la organización, cuál es su misión, para que pueda obtener frutos la implementación del sistema de control interno. Esas personas deben apoyar lo que son las políticas y la misión de la organización para crear un adecuado ambiente de control del sistema de control interno. Luego viene la segunda etapa o la segunda fase de este componente, que es la evaluación del riesgo. Esta es responsabilidad de todos los niveles gerenciales de la organización. Consiste en la identificación y análisis de los riesgos que puedan afectar o estén afectando el logro de los objetivos y de la misión de la organización. Aquí se identifican y se evalúan cambios que pueden impactar significativamente en el logro de los objetivos. ¿Qué me puede a mí afectar en la implementación de ese sistema de control interno? ¿Qué puede ir en contra del logro de mis objetivos, de mi misión, de mis planes, de mi programa, de mi proyecto? ¿Qué me puede afectar? Y eso lo puedo hacer a través de una matriz de riesgo o de evaluarlo de la siguiente manera. Primero, identifico el riesgo. ¿Cuál es su importancia y probabilidad de ocurrencia? Luego lo valoro. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué me puede afectar? Que dentro de mis planes, programas y proyectos que tengo en mi dirección, ¿cuáles son los efectos? Y finalmente, le doy respuesta a ese riesgo. ¿Cuáles son las medidas que yo como gerente de línea, como máxima autoridad, supervisor, voy a adoptar para mantener los riesgos a niveles aceptables, para minimizarlos? Luego tenemos el siguiente componente o estructura, que son las actividades de control. Esta área o componente del sistema de control interno comprende todas aquellas actividades que máxima autoridad, gerentes, supervisores van a implementar para mantener esos el riesgo a niveles aceptables, a minimizarlos. Como les recuerdo, el riesgo siempre va a estar presente. Todo lo que afecte el logro de mis objetivos, voy a implementar unas actividades para minimizar esos riesgos. Esta actividad también se integra con unos elementos que son la segregación de funciones. Debemos repartir las tareas. No suele pasar que hay organizaciones, no sé si es el caso aquí, que una sola persona tiene no sé cuántos años en un área. Y ella es la única que sabe la clave, es la única que sabe la información, entonces no viene y ese día se paran los procesos. Entonces es importante que dentro de sus áreas todos manejen la información. Controles de acceso a los recursos de información, establecer contraseñas, no todos pueden tener acceso a la información administrativa, financiera y contable. Verificaciones, autorizaciones, respaldos, tecnologías, formas preimpresas. Formas preimpresas son órdenes de pago, órdenes de compra. Las órdenes de pago tienen su normativa dentro del reglamento número 3, artículo 32, si no me equivoco. Ahí van a encontrar todas las características de que debe reunir una orden de pago. Su imputación, el formato, todo está dentro de esa normativa. Las tecnologías de información. Las máximas autoridades y los gerentes deben propiciar el uso de la tecnología dentro de las organizaciones, implementar sistemas administrativos, sistemas informáticos que le faciliten los procesos, implementar, por ejemplo, si ya la tienen, una página web
que muestre información útil, veraz, que el áreas puntuales como esa o los servidores, esa es una pregunta que se debe plantear al área informática. En el caso de que se caiga el servidor, ¿puedo respaldar? ¿Tengo respaldo? No, si alguien hackea una cuenta de las máximas autoridades, tengo para dar respuesta oportuna antes que suceda, que se roben toda la información. Ese tipo de información deben hacérsela llegar a las máximas autoridades si no la conocen para que tome sus acciones con respecto a lo que son las tecnologías de información. Implementar el uso de certificados y firmas electrónicas. Eso también es una manera de controlar lo que es el área de las tecnologías de información. La tecnología de información también tiene su propia normativa, que es la Ley de Infogobierno, y se apoya en este organismo que es la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, la SUCERTE, que tiene como objetivo desarrollar y promover los sistemas relacionados de seguridad de la información. En el caso de que la máxima autoridad requiera de implementar más seguridad en el área de informática, puede apoyarse en esa ley y en estas instituciones. En cuanto a los manuales, ellos también, para formar parte de estas actividades de control, deben tener unas ciertas características para que se pueda materializar el uso de este instrumento como actividad de control. Estos son los manuales más usados: manuales de normas de procedimientos, manual de organización, manual de descripción de cargos. Ellos deben estar formalizados, actualizados y divulgados. También se da el caso que los manuales llegan solamente hasta la redacción. Fueron redactados y de ahí no pasó, no se pudo aprobar, los niveles de aprobación no pasaron por los niveles de aprobación, o si los aprobaron, los engavetaron, no hubo divulgación, nadie se enteró que dentro de esa área o dentro de esa oficina había un manual. Y si está, fue del año cuando se creó la universidad. Por ponerles un ejemplo. Entonces, esta es no solamente responsabilidad de la máxima autoridad, la máxima autoridad tiene su responsabilidad, pero las áreas que son las que están en el proceso, involucradas en el proceso, deben también hacer este recordatorio. Este es otro componente, otra estructura, que es la información y la comunicación. Todos los responsables de la implementación y evaluación del control interno deben garantizar al resto de los interesados información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno. Les subrayé el resto de los interesados. ¿Quiénes son ellos? Las máximas autoridades, que pueden estar interesados en cualquier información de la institución, órganos de control fiscal, la SUNAI, Contraloría General de la República, Dirección de Auditoría Interna. Y esa información que van a requerir ellos también debe cumplir sus características. Debe estar ordenada cronológicamente, archivada, información relevante, oportuna, de manera pues que ellos puedan evaluar el desempeño de la institución y tomar sus decisiones en materia de control interno, cómo está funcionando. Esa información le va a permitir a estos interesados tomar esas decisiones. Otro elemento fundamental es la comunicación. Las máximas autoridades son responsables de establecer canales de comunicación. Cuando digo máximas autoridades, no solamente me estoy refiriendo a los consejos superiores y consejo directivo, también a los gerentes, jefes, directores, entre todos los niveles de la organización. Además de una comunicación interna, debe existir una eficaz comunicación externa, comunicarse con las otras direcciones que de una manera u otra intervienen dentro de sus procesos, comunicarse con la Dirección de Auditoría Interna para solicitarle apoyo en cuanto a algún proceso que quieran implantar, comunicarse con la SUNAI, con la Contraloría, y comunicación con sus
los niveles gerenciales y máxima autoridad con los niveles más bajos, realizar mesas de trabajo, reunirse una mañana dentro de su oficina antes de comenzar y plantearse cómo va el proceso, con qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Y por último, dentro de lo que es la estructura, los componentes de control interno, tenemos el monitoreo. En esta etapa se desarrolla y realiza evaluaciones continuas y o separadas para comprobar cuándo los componentes del control interno están presentes, están funcionando dentro de la organización. Se evalúa y comunica deficiencias de control interno de manera adecuada a aquellos grupos responsables de tomar la acción correctiva, incluyendo a las máximas autoridades, según sea apropiado. Fíjense que no dice que es responsabilidad de la máxima autoridad hacer monitoreo o seguimiento. Incluye a las máximas autoridades, pero es la responsabilidad desde el que está en la parte operativa, la secretaria, el asistente, el que hace, como dicen, el trabajo sucio, el que se encarga desde el día a día. Desde allí debe comenzar el monitoreo, qué hace falta, dónde está fallando el sistema, y entonces establecer ese canal de comunicación con sus directores, sus supervisores o la máxima autoridad, si se llega al caso. Y bueno, para finalizar con esta área, les voy a... ¿Cuál es la importancia que tiene la implementación del sistema de control interno de acuerdo a esta estructura, pues, o a estos componentes? Aquí continuamos con el monitoreo. Puede hacerse de dos formas: de un seguimiento continuo y evaluaciones puntuales. Como ya le dije, seguimiento continuo a esas operaciones normales y recurrentes del órgano o ente. Y cuando son evaluaciones puntuales, esa va a depender de las máximas autoridades o de los órganos de control fiscal. La máxima autoridad puede requerir que le hagan un seguimiento, una auditoría a cualquier dirección, a cualquier área que le interese. ¿Por qué es importante el control interno? Apoya el logro de los objetivos de la organización, logra los objetivos, metas de la organización, promueve la eficiencia, la economía y la calidad de las operaciones, salvaguarda los recursos, le permite a la organización asumir riesgos adicionales, ayuda a la adecuada toma de decisiones, previene errores y fraudes. Los voy a dejar con la abogada que les va a hablar sobre lo que son las sanciones en cuanto al incumplimiento e implementación del sistema de control interno dentro de las organizaciones. Bueno, muchas gracias. Ya mis compañeras le habló sobre lo que es el sistema de control interno. Ahora yo le voy a hablar un poco sobre las consecuencias de no cumplir con este sistema de control interno. Para eso vamos a empezar explicándole lo que es la responsabilidad administrativa. Esta responsabilidad busca garantizar la administración eficaz y transparente del patrimonio público. Tenemos en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría los supuestos generadores de responsabilidad administrativa vinculados con lo que es el sistema de control interno. En él nos establece lo siguiente: las máximas autoridades y los niveles directivos y gerenciales que están sujetos a control y vigilancia por el órgano de la Contraloría General de la República comprometen su responsabilidad administrativa cuando no dictan las normas, manuales de procedimiento, métodos y demás instrumentos que constituyen el sistema de control interno, o bien sea cuando no lo implanten. La aprobación o el dictar las normas que constituyen dicho sistema de control interno es responsabilidad absoluta de las máximas autoridades, ya que son ellas las encargadas de dictar las normas y todos aquellos procedimientos para realizar eficazmente las operaciones administrativas de la institución y poder establecer un buen sistema de control interno donde se logre el cumplimiento de la misión, objetivos y metas establecidas. En el artículo 14 del reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal dispone lo siguiente: las máximas autoridades jerárquicas de cada órgano o entidad, de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la ley, organizará, establecerá y mantendrá un sistema de control interno adecuado a la naturaleza, estructura y fines de la organización. Será la responsable de velar por la aplicación de las normas, manuales de procedimiento y demás instrumentos o métodos específicos que regulan dicho sistema.
La falta de implantación del sistema de control interno es establecida en el artículo 15 y 18 del reglamento. La responsabilidad de implantar dicho sistema de control interno y poner en funcionamiento esto es mayormente de los funcionarios encargados con cargos de directivos o gerentes. El artículo 15 dispone lo siguiente, se los voy a leer por acá. A los fines de la implantación del sistema de control interno de los órganos y entidades sujetos a las disposiciones de la Contraloría, serán de obligatoriedad consideración y aplicación los reglamentos, resoluciones, normas, manuales e instrucciones dictadas por la Contraloría General de la República, en su carácter de órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal. El artículo 18 del nombrado reglamento dispone y dice: los deberes de los gerentes, jefes o autoridades administrativas de cada departamento, sección o cuadro organizativo deben, primero, vigilar permanentemente la actividad administrativa de las unidades, programas, proyectos u operaciones a su cargo. 2. Adoptar oportunamente las medidas necesarias ante cualquier evidencia de desviación de los objetivos y metas programadas, para así tener la detección de irregularidades o actividades contrarias a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia. Número 3. Asegurarse que los controles internos contribuyan al logro de los resultados esperados en la gestión. Y para nosotros, la Dirección de Auditoría Interna, esta número 4 es muy importante, ya que dice: evaluar las observaciones y recomendaciones formuladas por los órganos y dependencias encargados del control fiscal interno y promover la aplicación de las respectivas medidas correctivas. Este punto nos indica que cuando a ustedes a la dependencia se le dan unas recomendaciones debido a las pautas de alguna actuación de control que se les realizó, el deber de ustedes, los funcionarios, es encargarse de revisar bien esas recomendaciones y aplicarlas, en la medida de lo posible, aplicarlas, para así poder tomar las medidas correctivas que necesitan para la dependencia. La potestad del órgano de control fiscal. ¿Quiénes son los órganos de control fiscal? Están establecidos en el artículo 26 de la Ley de la Contraloría. En ellos nos indica que los órganos son la Contraloría General de la República, la Contraloría de los Estados, distritos metropolitanos y de los municipios, la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional y las unidades de auditoría interna. Las potestades que tienen estos órganos de control están reguladas en el artículo 93 de la ley, que nos indica que serán ejercidas de conformidad con la Constitución, con la ley y siguiendo el procedimiento establecido para la determinación de responsabilidad administrativa. Estas potestades son la de declarar la responsabilidad administrativa en los funcionarios, empleados y obreros que presten el servicio en los entes sujetos a control y vigilancia, así como de los particulares que hayan incurrido en actos, hechos u omisiones generadores de dicha responsabilidad administrativa, e imponer las multas, imponer sanciones accesorias, que estas son exclusivas del Contralor General de la República. ¿Cómo la ejercen? A través de la Constitución, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del reglamento. Los órganos competentes para ejercer dicho control fiscal en la universidad es el órgano de control fiscal interno, es la Dirección de Auditoría Interna, ya que ella es la competente para iniciar, sustanciar y decidir los procedimientos de determinación de responsabilidad a los niveles directivos y gerenciales que tiene la universidad. El órgano de control fiscal externo, ya como sabemos, es la Contraloría General de la República, es esta la encargada para iniciar, sustanciar y decidir procedimientos para la determinación de responsabilidad administrativa en máximas autoridades y funcionarios de alto nivel. El artículo 97 de la Ley de la Contraloría nos indica:
Cuando a juicio del órgano de control fiscal que realiza una investigación o actuación de control existan elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la formulación de reparo, la declaratoria de responsabilidad administrativa, a la imposición de multa a funcionarios o funcionarias de alto nivel de los entes y organismos a que se refieren los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta ley, que se encuentran en ejercicio de sus cargos, deberán remitir inmediatamente el expediente a la Contraloría General de la República, con el fin de que sea esta mediante auto que se notificará a los interesados, según lo previsto en la Ley Orgánica y Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, la que continúe la investigación, decide el archivo de las actuaciones realizadas o inicie el procedimiento para la determinación de responsabilidad. ¿Qué debe entenderse por máximas autoridades y funcionarios de alto nivel? El reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en su artículo 65, define lo siguiente. A los fines de la remisión de los expedientes a la Contraloría General de la República, prevista en el artículo 97 de la ley, se considera funcionarios de alto nivel a los titulares, máximas autoridades jerárquicas o integrantes de los cuerpos colegiados o deliberantes. En este caso, los cuerpos colegiados y deliberantes de la Universidad Nacional Abierta. Las sanciones, les voy a hablar acá del procedimiento de potestad investigativa. Número 1. Cuando la Dirección de Auditoría Interna verifique que existen elementos de convicción que pudieran dar lugar a la declaratoria de responsabilidad administrativa o a una imposición de multa, ella inicia el procedimiento de potestad investigativa establecido en la sección 2 del reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría, mediante un auto de proceder. Se notifica al interesado. Este interesado tiene 10 días para exponer sus alegatos y promover sus pruebas. Posteriormente tiene 15 días hábiles para evacuar dichas pruebas. Concluida la fase probatoria, el órgano de control tiene 15 días hábiles para elaborar el informe de resultados. Si en este informe de resultados se encuentran elementos de convicción que pudieran conllevar a una sanción, se envía el informe a la dependencia encargada para la determinación de responsabilidad. Esta dependencia valora el informe y de existir elementos de convicción que pudieran dar lugar a las sanciones, o dicta un acto de inicio y notifica a los presuntos responsables. Se le otorga un lapso de 15 días hábiles para que indique las pruebas, las cuales deberán ser admitidas o no en un lapso de 3 días hábiles. Al 15º día se realizará el acto oral y público para que los presuntos responsables expongan sus argumentos de defensa. Concluida la exposición, el titular de la auditoría de la Dirección de Auditoría Interna decide si formula reparos, si declara la responsabilidad administrativa, impone la multa, absuelve de dichas sanciones o declara el sobreseimiento. Aquí les voy a hablar un poco sobre las sanciones administrativas, que es lo que nos interesa bastante. La sanción administrativa es el efecto jurídico de la violación de una norma, el cual se traduce en el castigo para el infractor. La Dirección de Auditoría Interna, las sanciones que impone son la declaratoria de responsabilidad administrativa, que es una sanción de carácter moral, pero que conlleva también multas. La multa es una sanción de carácter pecuniario, ya que su imposición acarrea la obligación del pago de una suma de dinero por parte del infractor. La multa está establecida en el artículo 94 de la Ley de la Contraloría y dicta lo siguiente: serán sancionados de acuerdo con la gravedad de la falta y a la entidad de los perjuicios causados, con multa de 100 unidades tributarias hasta 1000 unidades tributarias, que impondrán los órganos de control previstos en la ley. Las sanciones accesorias solo las impone el Contralor, mediante la Contraloría General de la República, y son la suspensión del ejercicio del cargo hasta por 24 meses. La destitución del funcionario, que es una sanción disciplinaria, esta comporta la ruptura de la relación de servicio entre el funcionario y lo que es la administración pública. La inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas, que esto puede ser hasta por 15 años, y esta es una sanción que se impone cuando se determina el mayor grado de ilícito causado a la administración pública.
Contra esta decisión de la Dirección de Auditoría Interna se podrá interponer un recurso de reconsideración. Luego de la explicación que les dio la compañera aquí, Rexy Flores, sobre cuáles son las sanciones y cuál es el procedimiento tanto de potestad como el procedimiento de determinación, era un poco para que ustedes fueran conociendo, ¿verdad? Porque es importante que ustedes lo manejen. También quiero hacer un llamado a la parte, no solo la parte administrativa. El control interno no es solo a nivel administrativo. La parte medular de la universidad es el proceso educativo. Tiene la parte docente. Entonces también hago un llamado a la parte académica, que revisemos esos controles, que hagamos mesas de trabajo, que nos comuniquemos. A veces la gente que hace el día a día el trabajo conoce y sabe dónde están las debilidades y las ve, y a veces no las vemos. Establecer estrategias a nivel de toda la universidad, irnos un poco a romper esos paradigmas que tenemos. Estamos en una nueva era, las tecnologías nos están arropando y nosotros todavía estamos, nos hemos quedado. Entonces, un llamado de reflexión a todas esas realidades pues, que tenemos, y aparte de la situación país que nos está llevando, y es bueno que nos sentemos a ver cuál es la otra manera, cuál es la otra forma de hacer las cosas. Acuérdense que a veces nos acostumbramos a hacer las cosas así, creemos que así es que se debe hacer. Entonces, es toda la vida ahorita, y como están estos tiempos, es uno aprender todo el día aprendemos una cosa nueva. Entonces, hay unos cambios constantes que son importantes que nosotros los tomemos en cuenta y busquemos mecanismos para cambiar y tratar un poco de tratar esa resistencia a veces que tenemos hacia los cambios. Acuérdense que estamos en una era ya de muchos cambios y avances. Y quiero agradecer, pues, le hago ese llamado y a las autoridades, a todos ustedes desde sus ámbitos de control, establezcan sus controles, hagan su análisis. Yo les traje una lámina, para cerrar, acerca de las sugerencias básicas que debo hacer y cómo debo comenzar. Inicialmente debemos hacer un diagnóstico, debemos hacer una matriz DOFA, cuáles son sus debilidades, sus oportunidades, cuáles son sus amenazas, hacer ese análisis de lo que tenemos en cada una de nuestras dependencias, a fin de poder fortalecer y buscar otras alternativas. Siempre hay algún camino para hacer las cosas, y mucho más en este caso educativo, que la parte educativa es la que va a formar el futuro del país. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad, todos los que estamos aquí, pues que decidimos quedarnos aquí en la universidad a construir. Deben realizar un diagnóstico de la organización, determinar el alcance de la evaluación en función del objetivo de la institución y los componentes de control interno, que como ya la compañera lo explicó, el ambiente de control, el monitoreo constante. A veces tenemos una actividad y desde el trabajo de la secretaria, cuando sale la comunicación, ahí debe haber un seguimiento a esa comunicación. Toda la información que tenemos, todo debe ir numerado, serializado, que podamos ubicarlo, que sepamos dónde está. Y si se cumplió el objetivo, porque muchas veces hacemos evaluaciones y no en función de los objetivos de la planificación que tiene cada uno en su área. La secretaria tiene una planificación distinta y una evaluación distinta que un analista. ¿Por qué? Porque las funciones son distintas y los objetivos son distintos. Entonces, todo eso debemos nosotros hacer una revisión de todas ese tipo de situaciones. Identificar actividades de supervisión continua. No nos podemos quedar en que mandamos la carta. Nosotros como supervisores también tenemos que revisar a ver si las cosas se están haciendo como se deben hacer y se planificó hacer. Porque recuerden que nosotros tenemos una planificación que rendir ante programación en cuanto a un plan operativo que nosotros realizamos. Y analizar un trabajo de evaluación de control realizado por los órganos de control interno y externo, algo llamado en cuanto a la reflexión del artículo que la compañera Rexy mencionó, acerca de las recomendaciones de los informes de auditoría.
En eso nosotros somos responsables en cuanto al órgano, en cuanto al control interno. Por eso es importante y se hacen las recomendaciones en los informes de auditoría en cuanto a ciertas situaciones que se hayan encontrado. Entonces es importante que ustedes creen un plan de acciones correctivas ante ese informe. A ustedes se elabora un informe preliminar, el cual tiene un lapso de 10 días para dar respuesta. En ese lapso de 10 días hacemos una mesa de trabajo con el ente auditado y luego de esos 10 días se le elabora el informe definitivo donde se le da un lapso de 30 días para elaborar un plan de acciones correctivas, el cual tienen 30 días para remitir a la Dirección de Auditoría Interna. Y ese plan de acciones correctivas es para mitigar ese riesgo. ¿Por qué? Porque hay un riesgo. Evalúen los riesgos que tienen dentro de la organización, dentro de sus dependencias. Y elaborar un programa de evaluación a corto y a largo plazo. Claro, esta parte le correspondería a la parte de lo que es programación, ¿no? Porque estamos hablando de que el control interno tiene que ser en toda la organización para que todos estemos en la misma sintonía. Y recuerden, no somos dependencias aisladas. A veces el producto es el resultado con que vamos a hablar de los procesos en las empresas y a veces el producto es la materia prima de la otra dependencia. Entonces, somos un sistema y un sistema debe tener comunicación, información y trabajar en una constante sinergia. Y acuérdense que estamos alternos a muchos cambios. Entonces, es importante que la comunicación se fortalezca. Quiero agradecer a la dirección al vicerrectorado administrativo por el apoyo, a la Dirección de Recursos Humanos, a el equipo de audiovisual por su apoyo y al rectorado. Y al rectorado por el apoyo, al rector pues por el apoyo, y la idea es que la información les llegue. Estamos en este feedback constante, espero que les haya servido, esa es la idea. Cualquier duda, pues estamos en la dirección a su disposición. Muchas gracias.